Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Una pregunta, Nieves. Bueno, buenas tardes, lo primero. Buenas tardes, Carlos. ¿Tú eres muy seguidora del Tour de Francia? Lo seguía, hubo un tiempo en que lo seguí. Claro, si es Sí. que eso es un clásico del verano, ¿eh? Seas aficionada o no, porque las tardes de Tour, o porque sigues la carrera en la tele, o porque dormitas en el sofá con la tele en marcha, o porque vas en coche y escuchas la narración por la SER de Marquínez y compañía, pero es verdad que Tour y verano son dos conceptos que van unidos. El de este año empezó el sábado, esto sí lo sabes, ¿no? Bueno, pues ahí siguen pedaleando. Bueno, todo esto a qué viene, pues muy fácil. Que Nieves quiere cerrar esta temporada del Acontece, que no es poco, hablando del Gran Tour. Pero esto no tiene nada que ver con las bicicletas. Nada. Pues venga, hala. Esto Del me iba Tour a al decir. Gran Tour. Sí, pues es que es una historia chula, es curiosa. Qué tiempos aquellos de los siglos XVIII, XIX, en los que viajar era una necesidad para ampliar conocimientos, para abrir la mente. Para abrir el móvil. Sí, para hablar otros idiomas, para aprender a moverte en el mundo, que eso también es viajar, aprender a moverte, conocer otro arte, otra cultura, otra arquitectura y sobre todo quitarse la tontería de encima de que como lo tuyo no hay nada, es que como lo mío, es que como aquí no se come en ninguna parte, tienes que comer otras cosas para que no creas que el potaje de tu pueblo es el mejor del mundo, porque unos miles de kilómetros más para allá hacen unas cosas también muy ricas. Y cuantísima pasta costaba esto, de hacer en aquel siglo XVIII-XIX. Por eso solo podían hacerlo al principio los cayetanos británicos de familias de mucha pasta. Hacer aquello se conoció como el Gran Tour. Ah, mira. Y todo jovencito británico tenía que hacerlo si quería completar su formación. Era un viaje turístico con un poco de diversión, pero sobre todo era un viaje iniciático, de aprendizaje, una especie de Erasmus. Y como empiezan las vacaciones para algunas personas, hagamos turismo del bueno, yo creo, de aquel que se hacía cuando viajar era un arte, para unos cuantos, claro, para unos cuantos. Y ahora que el turismo está al alcance de todos, yo no sé en qué se ha convertido. En otra cosa. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me, let's fly away. Bueno, a ver, detalles. Esto del Gran Tour, ¿cómo funcionaba? Exactamente, ¿qué consistía? ¿A dónde iban? ¿Era destino libre? ¿Cómo iba esto? A ver, lo normal es que se juntaran 2 o 3 chavales, bueno, los juntaban las familias, claro, jovencitos, adultos, y que viajaran con un tutor que hacía un plan de viaje. También podía ir uno solo, lo que pasa es que era más divertido ir con un par de colegas. Eso sí, debían tener un poder adquisitivo similar los que viajaran, porque el viaje podía durar 1 año, 2 o 3 años. Oye. Eso costaba una pasta, ¿no? Imagínate. Vale. Y también era conveniente tener muy buenos contactos con distintas familias europeas, porque no siempre había buenos alojamientos y a los niños no los iban a meter en pensiones ahí de mala muerte. Tenían que alojarse en casas de amigos aristócratas. Bueno, eso ya limita bastante el tema. Lo que te preguntaba antes, ¿había una ruta concreta, una ruta definida o cada uno se hacía la suya? Solía haber una ruta. Había una ruta más o menos definida, pues para no perderse nada de lo importante y con un orden lógico, pero luego también es verdad que podían modificarse. Y supongo que también pasaría como pasa ahora, que mandas a la niña de Erasmus a Suecia y acaba quedándose en Estocolmo con un italiano que también ha ido de Erasmus y ya le has visto el pelo a la niña. El Gran Tour solía empezar en el puerto de Dover, que está en Inglaterra, abajo del todo, a la derecha, si miramos el mapa de frente, en la punta del este. Atravesaban el canal de la Mancha, desembarcaban en Calais y hoy diríamos que allí alquilaban un coche para moverse por Europa. Pero no. En Calais compraban un carruaje, iniciaban la ruta por un par de ciudades francesas, luego pasaban a Ginebra, en Suiza, bajaban hacia el sur francés, pues Lyon, Niza, Aviñón, pasaban a Italia, Génova, Turín, Milán, Venecia, Florencia, Roma era la estrella del viaje,
Nápoles, Pompeya, volvían a Francia algunos, Joder. otros tiraban hacia Austria y Alemania, los que tenían el viaje más largo, Viena, Innsbruck, Berlín, Múnich, Países Bajos. ¿Dónde hay que firmar? Claro, pues que- hay que firmar tener unos padres forrados de Exacto, pasta. pero muy sí. forrados, ¿eh? Sí, sí. Todo esto con estancias, todo esto eran estancias muy largas y recibiendo cursos de idiomas en un sitio, en otro sitio tomaban lecciones de esgrima, iban aprendiendo cosas en cada lugar. Y cuando los jovencitos volvían a Inglaterra, ya eran unos hombres cultivados y preparados que sabían moverse en distintos ambientes, desde los más refinados a los más profesionales. Habían conocido costumbres, habían reconocido lugares donde se dieron episodios históricos, iban al teatro, a la ópera, acudían a veladas en salones distinguidos, o sea, un pedazo de vida. Pedazo vidorra, efectivamente. Oye, estás hablando todo el rato en masculino. Jóvenes, jovencitos, hombres, tal. ¿Las jovencitas no iban a esto, al Gran Tour o qué? A ver, alguna iría, pero esto era para chicos. Esto para chicos. Esto Vale, estaba vale, pensado para chicos. Alguna seguro que se coló y se empeñaría en yo quiero ir y quiero hacer el Gran Tour y seguramente lo hizo, pero esto estaba pensado para los señoritos, por eso, porque eran chicos y porque además del objetivo de una buena formación y del puro disfrute, también había un objetivo profesional. El Gran Tour era pedagógico. Dicho muy por encima, Reino Unido tenía un gran imperio colonial y necesitaba buenos profesionales para gestionar ese imperio y para mandarles fuera. Esos profesionales salían de las buenas familias, salían de la nobleza, y cuanto mejor prepararan al niño, cuanto mejor lo formaran en idiomas, en saber estar, en saber desenvolverse en distintos ambientes, el cargo que conseguirían pues sería más alto y estaría mejor remunerado. El Gran Tour era un viaje para aprender, sobre todo. Aprendían muchísimo. ¿Sabes de dónde sí venían las mujeres ya? Eso fue a finales del 18, en principios del 19. No, ¿de dónde? De Estados Unidos empezaron a venir. ¿Y eso? Porque allí empezaron a imitar ese viaje iniciático que hacían los british. Y no solo los cayetanos yanquis se embarcaban para hacer ese Gran Tour de Europa. Vinieron artistas, mujeres, que pintaron paisajes. Ya venían mujeres más inquietas porque allí ya accedían a estudios universitarios. Venían a pintar monumentos nunca vistos en su tierra, claro. Venían escritoras, se puso muy de moda la literatura de viajes. Venían periodistas para hacer grandes reportajes. También venían como simples turistas y venían solas, sin señores. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Mira que has hecho una ruta larga de esto del Gran Tour, de un montón de lugares, de países, de tal, pero ahí no has citado a España, ni Grecia, ya que se habla tanto de Italia, pero Grecia tampoco. ¿Qué pasa? ¿Que no iban a esos sitios? ¿O Sí, qué? a ver, sí, y fíjate que lo que más admiraban de Grecia y Roma era esa antigüedad clásica. Claro. ¿no? A Grecia iban los más arriesgados y aventureros, pero iban pocos, porque en el siglo XVIII Grecia pertenecía al Imperio Otomano y no era un lugar seguro. Y luego en el siglo XIX fue la lucha por la independencia y no era recomendable ir allí, salvo alguno que se creyó que eso de la guerra era una cosa romántica y de broma, como Lord Byron, que por eso murió allí, en Grecia, diciendo, voy a la guerra, voy a ayudar a los griegos. Sí, ¿te crees que esto es una broma? Que era un niño pijín británico, pues los demás no iban mucho. Y España, pues dicho a las claras, aquí no es que se haya potenciado mucho la cultura, este país no interesaba porque pese a la inmensa riqueza cultural que podía ofrecer, aquí no se apreciaba, pues mucho menos íbamos a saber atraer a viajeros para que lo apreciaran en aquel siglo XVIII. Y además, a finales del XVIII y principios del XIX ya se había producido la Revolución Francesa. Es decir, aquí se puso un candado para que no pasara ningún influjo extranjero, y entonces no, por aquí no venían. España estaba considerado un país cateto, supersticioso, lleno de curas, incómodo para viajar, malas carreteras, fondas cutres, mala comida. Hasta el siglo siguiente, el XIX, no hubo interés por venir aquí.
La ventaja de aquel Grand Tour es que no perdían tiempo en hacerse fotos, poniendo posturitas. Yo es que se ve por todas partes ya no es una foto, es poniendo, sacando el culo, metiendo pecho, es increíble. No se jugaban la vida haciéndose selfies estúpidos. No, eso es el colmo. Sí. En fin. Que si entraban, por ejemplo, al Coliseo de Roma, lo miraban con sus ojos, no grabando con el móvil, pero si eso está en 50.000 sitios grabado, ¿no? Que es que cuando ves a toda esta gente grabando te dan ganas de ponerte a repartir collejas, decir, pero ¿queréis mirar? Pero igual, ojo que antes igualmente querían llevarse de recuerdo lugares donde habían estado y encargaban que les hicieran retratos, pinturas en determinados sitios o junto a algún monumento. Que, por ejemplo, hay una pintura famosa, se ve un jovencito viajero que podía hacerse un retrato en algún paisaje de Roma y que se viera al fondo San Pedro y el castillo de Sant'Angelo. Pues luego eso lo colgaba en el salón de su residencia o en el casoplón de los papás y decían, mira, este es cuando el niño estuvo en Roma. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. Claro, yo estoy pensando que con esto que comentamos hoy, aquí se bifurcan muchos caminos. Un Erasmus, un viaje iniciático, un viaje por puro entretenimiento, los colegas. Aquí hay muchos elementos. Pero la moda del Grand Tour como tal, ¿hasta cuándo duró? Pues cuando los cayetanos vieron que los burgueses les copiaban. Ahí estamos. Sí. Cuando dejó de ser exclusivo. Claro, ¿no? sí. Claro. Uy, aquí ya está viniendo mucha gente, ¿no? Sí. Cuando aquel tour dejó de ser exclusivo de la aristocracia y llegó el turismo de masas que llamaban entonces. Vamos, si ven el turismo de masas ahora les da algo. En Reino Unido surgió una poderosa burguesía con la revolución industrial que, oye, querían hacer lo mismo que hacían los señoritingos. Pues claro. Ya tenían capacidad adquisitiva y además a finales del 18 y ya principios del 19 surgieron otras formas de viajar. El viaje se democratizó. Ya no había que comprar un carruaje en Calais para hacer un recorrido europeo. Surgieron medios de transporte que abarataron los viajes y ya los hacían más rápidos. Ya había trenes, había líneas marítimas para pasajeros. Y bueno, surgieron medios de transporte que abarataron todo y lo hacían más rápidos, como decía. Y bueno, y luego dejó de ser, viajar por Europa dejó de ser una experiencia exclusiva de gente muy rica, que esta gente que no diferenciaba un martes de un domingo. Esto me encanta. A mí me recuerda esto a un personaje, a mí me encantaba, me gustaba muchísimo esta actriz de la serie Downton Abbey. La abuela. Lady Violet, sí, que era la ricachona condesa viuda de Grantham, a la que cuando su nieta le decían, abuela, este fin de semana vamos a ir de picnic. Ella preguntaba, ¿qué es fin de semana? ¿Qué es un fin de semana? Bueno, lo interpretaba la actriz Maggie Smith, que es buenísima, creo que murió en 2024, el año pasado, que era Minerva en Harry Potter también, la subdirectora de Hogwarts. Bueno, pues eso, que cuando los viajes por Europa ya no eran exclusivos de la aristocracia, la élite perdió interés, las costumbres, los modos de viajar, sencillamente pues fueron cambiando. No, pero de alguna forma abrieron camino, ¿eh? O sea, no se le puede llamar turismo a lo del Grand Tour, tal como entendemos el turismo, pero casi, sí, es verdad. Sí, a ver, lo más parecido a hacer turismo ya fue cosa de los burgueses, que viajaban no con ese objetivo únicamente formativo y pedagógico, pero sí viajaban para enriquecerse intelectualmente, por el puro disfrute. Y los viajeros románticos eran los más disfrutones, pues alguno además de disfrutar sufría. Famoso escritor francés Stendhal, que acabó dando nombre al famoso síndrome de Stendhal porque le dio una especie de vaído cuando entró a la Santa Croce, ahí de Florencia, emoción, las palpitaciones, un sentimiento exagerado de felicidad, que es lo que define cuando alguien se ve expuesto a una obra de arte que le abruma. Yo no sé si con el sabio filósofo, yo no sé si con José Carlos habéis hablado alguna vez del empirismo. No, pues no lo recuerdo. Bueno, si lo habéis hecho yo también me lo he perdido. Bueno, pues esto del Grand Tour, de aquel viaje iniciático y pedagógico, tenía mucho que ver con la corriente filosófica empirista, que dice que el origen del conocimiento está en la experiencia. El hombre aprende por lo que le llega a través de los sentidos. Así se forman las ideas, así se adquieren
se adquieren los conocimientos. Así se forma el ser humano. Y para eso es necesario viajar con calma, ¿no? Mirando con los ojos, no grabando con la cámara del móvil. En fin, bueno, yo qué sé, que como estábamos a punto de vacaciones, yo qué sé, que cada uno viaje como quiera y allá cada cual, sí. Pero que si viajan y no aprenden es tiempo perdido y dinero tirado. Y dirá alguien, ¿y a ti qué te importa cómo viajo yo? Bueno, pues también es verdad. También es verdad. A mí qué me importa. Bueno. Sí, ya veré luego en los periódicos al tonto de turno que se sienta en una silla en un museo y la rompe. Bueno, sí. Sí. O al bobo que escribe en los muros de una pirámide maya, o a la influencer descerebrada que se cae de un tren en marcha por hacerse un selfie con la melena al viento. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. No sé yo si los del Gran Tour les hubiera gustado esta banda sonora, pero para viajar en general mola. Y aprender, si es que con viajar te abre la cabeza. Y es una magnífica manera de cerrar esta nueva temporada de Acontece que no es poco. Nieves, a descansar. Igualmente. Nos reencontramos aquí en La Ventana el 1 de septiembre, lunes. Vale. Vale. Bueno, tú harás otras cosas en verano, que yo lo sé, pero tú y yo nos reencontramos el 1 de septiembre, lunes. O otro día. Venga, hasta luego. Un beso. Chao. Y en sus brazos los dragones se arrojarán. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.